Sabiendo Jesús. Estas palabras aparecen en Mateo, Marcos y Lucas 2 veces en cada uno de los evangelios. En cambio, en el Evangelio de Juan aparece 5 veces. Y tan solo en este capítulo 13 de Juan aparece 2 veces. Vamos a leer Juan 13 del 1 y siguientes. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús siempre ocupó su lugar. Hizo todas las cosas en su debido tiempo. Enseñar, hacer milagros. Fuera entre semana, fuera día de reposo, Él hizo la voluntad del Padre. Él no buscó el peligro, aunque no lo rehuyó cuando sabía que existía. Veamos lo que sucedió en un tiempo en que a Jesús le advirtieron que corría peligro. Los fariseos, algunos fariseos de buena intención, le dijeron, Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aparentemente estaba en Galilea. Él les dice: 3 días voy a continuar mi obra, y es necesario que vaya a Jerusalén, porque todos los profetas mueren allí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el centro religioso. Están los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, judíos superortodoxos, más celosos, los que se oponían al ministerio del Señor. Bueno, Jesús hablaba muchas cosas en sentido figurado. No comparó a Herodes con un animal. Pareciera que lo estaba insultando u ofendiendo, pero en realidad lo mencionó para mostrar la maldad, inmoralidad del rey de Galilea, en este caso Herodes Antipas, que era muy astuto, que por un lado quedaba bien con sus superiores y por otro lado quería quedar bien con el pueblo, con los sacerdotes, y ahora viendo el peligro que corría como rey, porque la popularidad del Señor aumentaba y muchos lo llamaban rey de los judíos, entonces dice: es tiempo de eliminarlo. Bueno, Jesús le manda a decir, con los fariseos que le dijeron: cuídate, mejor vete, porque Herodes te busca para matarte, díganle que yo permaneceré cumpliendo la voluntad del Padre, y nada va a impedirlo. Herodes quería matarlo, pero a Jesús lo que le interesaba era cumplir las cosas de la voluntad del Padre. Jesús se opone, Jesús resiste todo lo que se oponga al cumplimiento de su ministerio. Él va a hacer la voluntad del Padre y él sabe que va a morir en Jerusalén, pero no es tiempo todavía. Pareciera que aquí, a partir de aquí, del anuncio de los fariseos a Jesús, parece que dice: faltan 3 días y luego voy a morir. Pero al final del capítulo de Lucas que leímos, dice que Jerusalén no lo verá a él, sino hasta cuando diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, yo veo que es
hasta cuando entra triunfalmente a Jerusalén en lo que llamamos Domingo de Ramos. A partir de ahí van a pasar 3 días para que muera. Entonces yo entiendo que Jesús entró en primer día de la semana, lo que llamamos Domingo de Ramos. De ahí 3 días es crucificado. Hoy domingo, el lunes y el martes acabó la obra. Terminando martes para entrar miércoles es cuando el Señor murió. Usando nuestro calendario, los profetas no mueren fuera de Jerusalén. Ahí es donde corren más peligro. Los tiempos y las sazones, el cronos de Dios es diferente al nuestro. Y Jesús lo entiende. Herodes no importa lo que haga. Dios tiene establecido algo, prefijado algo. Ahora vemos hacia el pasado y vemos que Jesús murió en la Pascua. Estaba cumpliendo lo profetizado en esta fiesta. Todas las fiestas judías hablaban de Jesús. La muerte del Señor no podría aparecer en cualquier día. Sucede cuando es la Pascua, porque Jesús es el Cordero de Dios. Los judíos sacrificaban un cordero para comer y profetizar que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuándo va a morir? Pues claro que en el día de la Pascua. Bueno, Jesús de esta manera dice, un día y otro y hasta el tercer día. Los corderos, antes de ser crucificados en la Pascua, de ser sacrificados en la Pascua, permanecían 3 días. En la instrucción en Éxodo capítulo 12 dice, tú vas a tomar el día 10 un cordero, lo vas a apartar, seleccionar y apartar y guardar. Hasta que termine el día 12, ya para entrar el día 13, va a estar vivo 10, 11 y 12. Cuando termine el 12, entre el 12 y el 13 va a ser sacrificado. En estos 3 días, el cordero era monitoreado, que estuviera bien, que no decayera en su salud, en su presencia, que estuviera listo como es digno de un cordero que va a ser sacrificado en la Pascua. Bueno, así el Señor estuvo 3 días, desde que fue señalado, apartado, hasta que murió, pasaron 3 días. Conforme dice Lucas al final del capítulo que leímos, dice que el pueblo lo recibió diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo cantaron, ellos no pensaban en la muerte del Señor, pensaban, Dios lo envió, bendito. Sí, pero ellos no pensaron en ese momento, el Señor lo mandó. ¿A qué? A morir. El Señor lo había dicho, lo había anunciado. Después de que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, 3 días. El pueblo aprobó a Jesús. Él es el enviado de Dios. Después lo aprobó el sumo sacerdote. Así como tenía que ser aprobado el cordero para la Pascua, así Jesús fue aprobado. Primeramente el pueblo dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después el sumo sacerdote, dice el Evangelio, que él no sabía, pero profetizó. Por ser sumo sacerdote, conviene que uno muera y no que todos muramos. Es decir, Jesús murió por nosotros, para que nosotros no muramos eternamente. Interesante, ¿verdad? Bueno, también las autoridades civiles lo aprobaron. Pilato, ya cuando por fin, después de ese regateo con el pueblo, crucifícalo, soltarlo libre, no es culpable, terminó diciéndoles, se lavó las manos y les dijo, ahí está el hombre. Esa es la aprobación de la autoridad, ahí está, porque los judíos no podían matar a nadie, salvo con autorización de la autoridad romana. Ahí está Pilato diciendo, ok, sacrifíquelo, ahí está, él es el hombre. ¿Qué es lo que nos falta? Claro que Dios también lo aprobó. Jesús, cuando vio que todo estaba consumado, que había hecho toda su labor vicaria por nosotros, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El mundo se llenó de oscuridad. Cuando Jesús nació,
la luz vino a este mundo, dice Juan. Una estrella en los cielos lo anunció al grado que fue guía para los sabios de Oriente. Ahora cuando Jesús parte de este mundo, hubo oscuridad absoluta. Volvamos a Juan 13:1. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este acto de lavarle los pies a sus discípulos refleja hasta ternura de parte de Jesús. Jesús siempre ocupó su lugar como maestro, como hijo de Dios, como rabino, como Señor, pero aquí ocupó el lugar como de siervo, como de discípulo. Lavar los pies correspondía a un siervo. Si la casa no tenía siervos, bueno, el de la casa lavaba los pies de la visita, sobre todo si la visita era digna. Recordemos las palabras de Jesús a Simón el fariseo. Simón, vine a tu casa y no me has lavado los pies. Simón tenía siervos para que lo hicieran, pero él no da la orden, laven los pies al maestro. Le dice, sin embargo, esta mujer con sus lágrimas los ha lavado y con sus cabellos ha secado mis pies. Bueno, era algo que se hacía con una persona digna. Jesús pone en un lugar de dignidad a sus discípulos. Él es el maestro, pero lava los pies a sus discípulos. Él es el Señor, pero lava sus pies a sus siervos. Jesús les diría, bueno, ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy, hacen bien. Bueno, si soy maestro y lavo los pies a ustedes que son discípulos, si soy Señor, si soy curios y lavo los pies a mis siervos, es porque les estoy dando una lección. Ustedes deben hacer lo mismo también entre ustedes mismos. Lavar los pies era una acción de cortesía para las visitas. Tal vez hoy no tenga mucha aplicación. Hay algunos pastores que en Semana Santa, entre semana, en un día, lavan los pies a algunos de los feligreses. Incluso el Papa lava los pies a 12 personas, incluso personas enfermas, minusválidas, etc. Escogen a quien hacerlo como un acto que habla de humildad y emulando lo que hizo el Señor Jesús. Bueno, tal vez no tenga mucha aplicación lavar los pies. El día de hoy que no andamos con sandalias, no andamos entre el polvo, pero sí es una lección que pudiera tener aplicación en otras cosas de la vida diaria, en que el hermano, el prójimo, necesita un servicio. El Señor Jesús se quita el manto, se ciñe una toalla. El manto que traía el Señor era dignidad. Había distintos tipos de mantos. El rey usaba un manto de rey. Los profetas usaban un manto. Podemos recordar cuando Elías ascendió al cielo, que dejó caer el manto y Eliseo lo tomó. Habla de dignidad profética. El Señor traía un manto como maestro y rabí y profeta. Bueno, hasta los mendigos traían un manto de mendigo. Recordemos cuando el Señor sanó a un mendigo, arrojó su manto, ya no lo necesita. Ahora aquí el Señor dejó su manto a un lado y se ciñó una toalla, era lo que necesitaba, una toalla para servir. ¿Dejó en un momento dado de ser maestro? Podemos decir, no, en realidad no. Se ciñó la toalla, que es de servicio, pero con esto les está dando una enseñanza. Él no perdió su dignidad por enseñarles. Vino a Simón, dice el párrafo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Más adelante Pedro le dice, jamás me lavarás tú los pies. Recordemos que Juan el Bautista había dicho, viene después que de mí alguien del cual yo no soy digno de desatar encorvado yo los pies de su calzado. Bueno, Pedro, que
sabemos cómo era Pedro, le dice al Señor, jamás me vas a lavar los pies. Y esto después de que el Señor le dice, Pedro, no lo entiendes ahorita, pero después sí. Aún así es la actitud de Pedro, no, jamás. El Señor le tiene que decir a Pedro, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Bueno, eso sí hizo que Pedro le dijera, Señor, no solo los pies, si quieres también la cabeza, todo el cuerpo. Jesús les dice, ustedes están limpios. Los pies solamente es lo que te voy a lavar. Esa disposición de Pedro es la que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, lo que tú quieras. Juan, al escribir estas palabras, está ubicándose como un judío que conoce las Escrituras. Jesús les está hablando del reino de Dios. Nosotros ahorita lo entendemos fácilmente, pero ubiquémonos cuando Juan escribió el Evangelio. Juan está diciendo, Dios le dio autoridad a Jesús. Él cuando lava los pies, está ubicándose recibiendo la autoridad del Padre. Como entendió, supo que recibía todo de parte de Dios. Entonces con este hecho y con sus palabras está estableciendo las bases del reino de Dios. Recibió la autoridad de Dios y Él establece las bases. Esto es el reino de Dios. Al decir no tendrás parte conmigo, está diciendo reglas. Y si lo aplicamos a nosotros, quiere decir que si no somos capaces de servir al hermano, no tenemos parte con Cristo. Cristo lo dijo, Él recibió autoridad de Dios. Puede ser que seas muy bueno, puede ser que guardas los mandamientos, puede ser que testifiques, Jesús es mi Salvador, me bauticé. Sí, pero ¿eres capaz de servir a tu hermano? No, es que eso no se da conmigo. Hay veces que el cristiano dice, puedo hacer esto, pero esto no. Y como si fuera opcional. Pero el Señor le dice a Pedro, no es opcional. No tendrá parte conmigo el que no participe en esto. Bueno, ¿has escuchado de las novatadas, de los bautizos, de las iniciaciones? Hay algunos clubs, grupos que tienen una novatada. Yo recuerdo cuando estudiaba la prepa, en ese entonces rapaban, trasquilaban a las personas para obligarlos a raparse. Y ahí va el preparatoriano a primer semestre rapado de la cabeza. No sé si lo comenzaron en medicina, pero yo recuerdo cuando era más niño, de secundaria, oía, es que es de medicina. Por eso andaba rapado. ¿Por qué? Porque es una novatada, los rapan. Hay clubs, hay actos de iniciación. Tal vez un buen acto de iniciación para los cristianos sería lavar los pies a su hermano. Con esto recordar que el servicio es vital. Es una condición sine qua non para ser cristiano. Digo, si no somos capaces de servir, ¿de qué somos capaces? De muchas cosas buenas, pero no de ser llamado discípulo de Cristo. Hay personas que son capaces de orar porque el Señor quite los problemas del mundo, que no haya enfermos, pero no es capaz de servir a un enfermo. No es capaz de servir a su prójimo. Puede orar por todo el mundo, por los pecadores, pero no por su hermano, mucho menos por su enemigo, como el Señor nos manda también. El Señor Jesús en Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, es fácil si hemos aprendido humildad. Si no, muchas cosas nos va a costar trabajo. Va a ser difícil. Recordemos las palabras del mismo Pedro. Señor, si así son las cosas, pues no conviene casarse. Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios no. Bueno, y Él pide sus requerimientos para los discípulos del Señor es de que aquí vemos que pide humildad. Debemos ser capaces de servirnos unos a los otros. Recuerdo un canto hace algunos años, el canto de los líderes se llama, dice, refiriéndose a Jesús, pues conquista lavando nuestros pies. Bueno,
No sé el autor de este canto a qué se refiera. En realidad Jesús conquista la vida eterna muriendo en la cruz, no lavando los pies. Lavando los pies de sus discípulos, creo que lo que conquista es sobre la soberbia vencer y enseñarnos a ser humildes. Con este acto de lavar los pies, el Señor está enseñando eso a sus discípulos, lo cual lo necesitamos los cristianos para servirnos por amor los unos a los otros. ¿Qué necesitamos para servirnos unos a los otros? Yo creo que cada caso es particular, cada situación es particular según la situación en que vivamos. Hay cosas que nos cuesta trabajo. Hay cosas que el cristiano dice, bueno, es que esto no se me da. Hay que ver qué es lo que no se nos da, porque hay cosas ineludibles, imprescindibles, necesarias para el testimonio del cristiano, servirnos por amor los unos a los otros. Y la Biblia está llena de ejemplos y requerimientos que son en este sentido. Jesús enseñó a sus discípulos, y aunque se ubicó como siervo, no dejó de ser maestro. Aunque sirvió, no dejar de ser Señor. Por algo creo que Pablo dice que en el trato, en la relación con los hermanos en la iglesia, cada uno a los demás hable considerándose a sí mismo como siervo de los demás. Dice, viendo a los demás como superiores a él mismo. Si todos en el cuerpo de Cristo nos ubicamos así, no va a haber problemas. Los problemas son cuando decimos, es que somos iguales, es que nadie es más y nadie es menos. Bueno, sí, esas palabras son adecuadas en un momento dado, pero cuando son para defender mi postura de que no tengo por qué servirte, ahí estamos equivocados. Aplican las palabras, mira, mejor ubícate, míralos a los demás como si fueran superiores a ti. No es que lo sean, es que si tú te ubicas así, vas a poder servirles. Y si el prójimo me ubica a mí así también, va a ser capaz de servirme. Y es que servicio no es algo que debamos de pedir, pero es algo que debemos dar. Que podamos entender esta gran enseñanza, que después de todo fue de las últimas que dio el Señor Jesús a sus discípulos antes de morir en la cruz por nosotros. Dios te bendiga y te invitamos a que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Búscanos en Facebook, búscanos en YouTube. Dale clic y comparte este mensaje. Dios te bendiga. Hasta la próxima.